taller, cuando das clase, que tenés ¿cuántos alumnos tenés? De una y después, qué sé yo, pues yo doy por lo general 2 o 3 días a la semana, así que tengo más o menos 8 alumnos. Cada vez. Y entonces, la manera de enseñar a filetear, ¿es sentándote vos con cada uno o decís, bueno, hoy Japán y haces vos así y cada uno hace? O sea, ¿cómo es el proceso de enseñanza? No, es ya trabajando, no es tan teórico. Depende, yo hay cursos que doy que son más teóricos y otros que son más de taller. Mi taller es un poquito más de taller, ¿no? ¿Ahora van todos a la par? ¿Con algo? No, ¿O cada cual arranca y va y se pone a hacer eso? Cada cual. No, o sea que si yo voy mañana y empiezo de cero, voy a estar con el que ya hace un año que da. Sí. Sí, voy, viste, alrededor de la mesa y doy un ratito con cada uno. Pero es como bastante personalizado. Sí. Y con respecto a las mujeres y los varones, que ustedes ven correr muchas mujeres y demás, ¿encuentran alguna diferencia entre lo que hacen las mujeres y lo que hacen los varones? Sí. ¿En qué sentido? Yo sí. Por lo menos yo le encuentro una gran diferencia, ¿no? Franco te ríe. No, a ver. No importa, a ver cuáles serían las diferencias. No, porque me parece en el a mí fileteado, que... ¿no? ¿Cómo? En el fileteado es la pregunta. Sí, claro. Me parece que la mujer tiene un concepto distinto de lo que es el filete antes de conocerlo, ¿no? Ajá. Se hace una imagen distinta, ¿no? Más onda utilísima, entonces imagina filetear una cajita, una bandejita, ¿no? Y es distinto. El tipo, por ejemplo, no hay una mujer que se imagine fileteando un camión, por ejemplo, ¿no? O fileteando un colectivo. Todas se imaginan la cajita de té, por ejemplo. Y entonces el filete... Y en general te piden, por ejemplo, te dicen, a mí me gustaría filetear. Sí. El tema es que, por ejemplo, capaz que tienen un concepto distinto de lo que es el tipo de pintura. Entonces, capaz que ven una pintura decorativa, pintura country, piensan que es más o menos lo mismo, ¿no? Y hasta que le empezás a explicar que no es lo mismo, pasa un tiempo. En cambio, por ejemplo, los tipos que van ya saben lo que es el filete, ya lo vieron en camiones, colectivos, ya quizás fueron letristas o más o menos, o es porque quieren dedicarse un poco, o bueno, tiene un poquito más de conocimiento de lo que es en sí el filete, ¿no? La mujer no tanto. Me cambia mucho, la mujer empezó a introducir otros soportes. Sí, puede ser que la mujer, sí. Puede ser. De todas maneras... La caja de té es un poco como el... Claro, de todas como el maneras paradigma, no hay digamos. diferencia en el tipo de... Quizás, viste, bueno, obviamente, quizás el tipo de colores o lo que usa la mujer quizás es un poquito más femenino, pero no hay mucha diferencia entre el filete que hace una mujer y un hombre. No hay mucha diferencia. Pero entre esos 200, ¿cuántas fileteadoras incluyen? Mira, lo que pasa es que alumnos de filete, por ejemplo, yo tengo... No hablo de alumnos, no. Sí, que la considere Eso digo la filete. diferencia. Yo alumnos de filete tengo muchas más mujeres que hombres. Los fileteadores que estén laburando hay muchos más hombres que mujeres. Ajá. ¿Y cuántas serían en porcentaje las mujeres fileteadoras? Y yo no conozco más de 15 mujeres que filetean. Que trabajen. Que trabajen de filete. Más de 10, 15 no conozco yo. Pero te hacen una Y de Buenos vidriera, Aires, un mural, Montevideo, te hacen vidriera, mural. Sí, algunas que sí, claro. Algunas sí. Silvia Rota hace poco hizo un mural muy grande. ¿Quién? Silvia. Sí, Ah, claro. Silvia dijo, sí. Claro, sí. Silvia me mostró una foto. Ahí está. Crucero, hizo unas vidrieras. Pero no hay más de 15, no creo que sea su... O sea que entonces la diferencia estaría más bien, estas diferencias que vos notabas estarían más bien en las que comienzan. Claro, lo que las pasa que es que ya las mujeres que conocían empiezan a fileteadoras, filetear o que van a un digamos. taller lo hacen más que nada por hobby, para distraerse o para hacer algo artístico. Que el filete lo que te permite es poder aprender una cuestión artística sin necesidad de saber dibujar, pintar, no tenés que tener una noción previa. Podés empezar de cero, siendo un queso dibujando, podés empezar a pintar. Serás mejor o peor filetear, pero podés, ¿no? Aunque no tengas grandes condiciones.
Y entonces muchas mujeres lo hacen por hobby. El tipo que va a aprender a filetear quizás lo hace más por una cuestión. Pensando en alguna actividad que puede andar. Otra cosa que surgió cuando veíamos las fotos la otra vez y demás era cuando ustedes decían, esto puede ser de fulano. Ustedes se identifican, suelen identificar sin saber previamente fulano pinta acá o allá de quién son algunos filetes. ¿Y Sí. a partir de qué? Algunos más, otros menos, Ajá. pero a los que sí identificar seguros a los que son fileteadores que viven de eso, que trabajan de eso. A un aprendiz por ahí no sabés la común. La gente que trabaja eso ya tiene una Como imagen un aprendiz te propia. das cuenta con quién estudia. Generalmente te das cuenta con quién estudias. Que sí, está bien, está muy Sí, bien. sí, piola eso. Sí, porque ¿Y qué- no, qué? por ejemplo, y la flor, que es casi identificable. La canto, por ejemplo, es identificable. Si no ves, hace una canto, por ejemplo, que yo creo que es el sol que lo hace. Y los alumnos de él. Y después, por ahí a lo mejor hay algunos que modifican un poco. Pero nadie puede decir el trabajo de Genovese no se lo puede atribuir a otro fileteador. Es muy No, difícil. te das cuenta. El de Genovese. El de José, lo Por mismo. el dibujo, por el Sí. dibujo, por el tipo de los colores que usa. Yo no me podría equivocar. Está Si yo veo un en la trabajo de él, pincelada, te das cuenta. A ver, si ¿cómo yo veo un es trabajo eso? de él, por ejemplo, no podría equivocar. Claro. ¿Qué sé yo? Y no sé, pienso en el trabajo, ponerle en el de Memo o en el de Adrián Clara. Tiene una pincelada como más de golpe de pincel, de efecto, y si pensás en el trabajo de Gervasi, ponele la pincelada está como casi esfumada, no la notás. Él hace él trabaja el claroscuro y el volumen de otra manera. Más allá del diseño, del color, del tipo de dibujo. En la propia técnica lo notás. Labura más con esponja. Por ejemplo, él labura más con esponja y barre la pincelada para que no se note. ¿Y vos En la lo ves? composición también, en el tipo de acanto también. Claro. El de José es muy característico. ¿Por qué es característico de José? Bueno, José, por ejemplo, hace todos los dibujos muy finitos, ¿no? Claro. Muy delicados. Sí, sí. ¿No? Yo, por ejemplo, uso un poco más gorditos, más pesados. Sí. ¿no? El de Beto Chapán te das cuenta también. Hace El de Beto es muy pesado. Es muy pesado, es bien. Todas las formas son con mucho volumen, muy gordas, por así decirlo. Y también trabaja con muchos colores muy saturados y muchos tipos de fondo a la vez en la misma obra. Tiene un fondo naranja y otro contrafondo azul y otros remates al costado en celeste. En el tipo de letra también te das cuenta. Si buscamos, Las mías, por ejemplo, son todas chuecas, siempre están medio mal, siempre hay alguna que existe. si buscamos la misma figura, Mi por Memo ejemplo, dice, no estudió conmigo, no estudió. Estudié si poco, buscamos la ¿vale? misma figura, por ejemplo, Sí. José y Memo, no, la misma figura, la misma. Y esto es José, no hay forma de... No, esto es Memo. Sí, eso se nota No mucho. se puede. ¿Y la tuya, Franco, qué es No, lo que- la mía eso no. Yo agarré un poquito de todo, le robé un poco a cada uno y lo puse en la licuadora y salió algo. ¿Y cuánto hace que fileteas? ¿Hace mucho? ¿O no? Y más o menos, lo que pasa es que yo también así como de triste. Después hubo un tiempo en que, por cuestiones personales, tuve que... Y ahora que hablabas de las figuras, ¿cuáles son las figuras que más les piden actualmente? ¿Figuras como íconos, decís? ¿O qué? Las figuras que le piden... A mí no me piden, a mí no me dicen. Cuando me piden un trabajo no me dicen poner un dragón o poner un pájaro, no. No cada tanto. y Es que es figuras distinto. de Por ejemplo, personajes, de personas, Es que es distinto, depende de lo que uno a lo que uno se dedique, ¿no? Ajá. En el carro hay pocas figuras y son tradicionales, no puedes poner cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cuáles son? Y Gardel y la Virgen de Luján y nada más. Gardel y la Virgen de Luján. Y nada más. O sea, yo debo tener más o menos unos 400 Gardeles hechos, unas 600 Virgen de Luján. Otras vírgenes no. Sí, se hace la Virgen, qué sé No yo, digo por ahí la de hay Taquín, muchas. por decirte algo así. No, puede ser la de Lourdes, creo que la de Pompeya, sí. Yo hice varias veces la de Pompeya. Se hacen otras, pero Las figuras son... Llegó la Virgen. la Virgen de Luján y la cara de Gardel.
No, y me la piden a mí, capaz que otros no la hacen, hay otros que hacen cabezas de caballo, por ejemplo, que también mucho. Claro, pero en Esos el tres. no va a ver la cara de Sandro. Sí, yo hice, por ejemplo, con la cara de Sandro, pero... Así, Sí, uno, uno te pidió la cabeza. Igual es algo raro. sí, el tipo se fue a la casa de Sandro con el carro a mostrárselo. Sandro vivía todavía. Ese es del sur. Una cosa, vos decías, preguntaste, íconos, ¿ustedes qué diferenciación hacen entre ícono y otro tipo de figura? No, yo te preguntaba porque no entendí si preguntaba. No, por Claro. eso. Ahora, A ver, por ejemplo, en la feria, ¿no? Los cuadritos, es otro público ya. A mí, por ejemplo, lo que más me compran es, creo que Vita. Ajá. Lo que más la gente lleva. Y el Che Guevara y Gardel lo llevan poco, por ejemplo. No llevan tanto. Mirá qué interesante. Pero sí Evita y el Che Guevara se lleva bastante. Y ustedes, chicos, el problema nuestro es tratar de entender a qué llaman ustedes íconos. Claro, eso, si hacen alguna diferenciación entre figuras, íconos, o mejor, ¿a qué figura las entienden o las denominan íconos o las consideran Yo íconos? me interpreté, me parece como el letrero que nos preguntabas por como escindido en dos, algo pintado más pictórico, un retrato, un paisaje, una pareja bailando tango, etc. O por otro lado, los elementos característicos del filete. Yo creí que nos preguntabas por qué elementos característicos del filete pedían. Ajá. Ah, pero eso, Claro, a eso eso es- llaman eso es- íconos, no a todo. Es No, para no, entender- al revés. Al revés. Al revés, íconos llaman la figura. Claro, Claro, yo también pensé lo mismo que él. Yo por eso dije lo de acá. El dragón al lado, Igual demás a son las veces figuras. la gente te pide hacerle una banderita. Sí. O no le hagas una No, banderita. Sí, en general. Y generalmente te dicen no le hagas. Bueno, una yo le hago la banderita, pero ¿sabe cómo? Muchos- Yo la disimulo. Y no me pueden decir que no. Ah, porque vos sentís que la tenés que hacer igual. No, yo se la hago, quiero o no lo quiero. Ah, bueno. Sí, porque yo hago tres flores, la del medio blanco y la del costado celeste. Y hago la bandera argentina. Claro. Ah, ¿Y ustedes hacen la banderita siempre? A mí no me gusta. Ah. no, yo no. qué sé yo. Yo no tengo identificación con los símbolos patrios. Me O revienta. sea que te pide la gente a veces que haga la bandera. Sé que vendes un poquito más a veces cuando Ah, tenés ¿sí? la banderita, entonces cuando es una tablita de Buenos Aires o de Argentina o de Que esos tango, tus ideales. y bueno, Ahí. entonces cuando es una tablita de tango Buenos Aires o algo así, una bandera queda bien y ayuda a que lo vendan. Cuando es una tabla de toilette, de baño, cocina, no la compro. Claro, O sea, pareja de tango. es del mismo modo que él tiene 400 gardeles, yo tengo 400 baños y todo eso. Pero después lo que hago mucho, frases tampoco me gusta hacer, porque como no soy letrista tampoco de base, Mejor para mí. demasiado trabajo, las hago solo por pedido. Y lo que suelo hacer mucho y que la gente lo lleva cada tanto, cobro más caro, pero que siempre llama la atención, es que trabajo solo con dragones o solo con pájaros. Y sin texto y sin nada, solo de ornamento. Ornamento y dragones, ornamento y pájaros. Y siempre cuando lo llevan, lo que me dicen es que les gustó porque justamente es lo único que vieron en toda la feria, donde no hay un texto, donde no hay una frase, donde no hay una palabra, y es solo el ornato. Claro. O Los sea, los colectiveros mato con piden dragones. frases, los camioneros yo estoy segura que pedían frases. Los colectiveros piden frases. No, los colectiveros ponen el nombre de los hijos por lo general, o ponen algún título, por ejemplo, no sé, El nombre el azote, claro, o el no apodo sé, que este tipo tiene. el galán, no sé. Que se roben las gatas. No. Y Franco, vos sí que haces frases. Las frases las creas vos, las tomás a veces de algún libro. No, hay o te las muchas. dan las No. Sí, hay muchas que no son mías. Yo tengo muchas mías. Sí. Sí. Lo que pasa es que uno ya se acostumbra. O sea, de tanto leer, de tanto uno ya después. Ya no sé qué es tuyo, qué es prestado. Sí. Ah, sí. Y yo tengo los libros, yo te los puedo mostrar mañana, los cuadernos que tengo, te voy a decir cuáles son los míos. Claro. Sí, no hay problema. ¿Y de dónde tomás? Cuando tomás, digo, tomás a veces frases de canciones o... No, la gente se algunos engancha mucho textos. con por ejemplo, los del trabajo, los que están dedicados al trabajo, Ajá. los que están dedicados a la bebida. Ah, Evite la resaca, manténgase borracho, por ejemplo. Después, el trabajo no mata a nadie.
pero para cargar es otra. Entonces hay un montón de tablitas donde dicen todo el trabajo. Bebida, un poquito para pensar, un poquito... ¿Y alguna vez les pidieron algo que dijeron, no, esto acá en un filete no va? Por ejemplo, no te voy a hacer un filete con esto. Yo muchísimas veces. Ah, sí. ¿Por qué? A ver. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la lengua de los Rolling Stones en un carro, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Y te pidieron la lengua de la en un carro? Sincretismo cultural. Un carrero rockero. Y porque hay pibes jóvenes ahora. Claro, un carrero ¿Te rolista. negaste a hacerlo? Sí, porque después al que lo critican es el fileteador. Exactamente. Dicen, mirá lo que puso este fileteador, la lengua de los Rolling Stones. Y nosotros- Hasta Sandro lo dejé pasar porque, bueno, tenía todo el... Pero la lengua de los Rolling Stones es muy... No. Y después quería eso de un lado y del otro lado quería el escudo de Huracán. ¿Y también te negaste? Sí, no, Hijo, eso. no pega. Yo no te voto. Para mí que fue Si un accidente. Para mí fue por lo de Huracán, más que por la lengua de los No, entonces si fuera un equipo de fútbol no tengo problema, pero... Pero si te negabas lo que alguna pasa es que vez, el filete de caballo es muy tradicional, entonces si yo rompo lo tradicional, ¿no? Qué sé yo, es distinto, que de repente me piden los Rolling Stones en un cuadrito y lo hago, en un cuadro, en la feria, que es distinto, ¿no? Es un mercado que... Es distinto, de hecho, por ejemplo, no sé, yo hago a Che Guevara, hago a Maradona, en un carro no le vas a hacer al Che Guevara o a Maradona, ¿entendés? Porque tiene una iconografía que ya es tradicional. Y una población... Antes que... No, de repente capaz que te piden algunos, porque es muy, qué sé yo, Claro, también, por ahí chicos jóvenes. hubo un resurgimiento del tema de folclore, de la gente que le gustan las jineteadas y todo eso, entonces hay mucha gente que agarró de vuelta el caballo, el carro. ¿Hubo un resurgimiento de eso? Sí. Y mirá, qué sé yo, los grupos, como tenés a este pibe, ¿cómo se llama? Luciano Pereira, el otro, qué sé yo, toda una generación de folclore más moderno que... Y vos decías una cosa el otro día, de por qué había vuelto el tema del colectivo, me olvidé de anotarlo, pero ahora me lo acordé. Es que hay concursos de colectivos. Hay muestras. ¿Muestras? ¿Cómo es? Encuentros. Sí, como viste que está, por ejemplo, los encuentros del Torino, por ejemplo, y se juntan todos los que tienen Torino y se van, no sé, a algún lugar y ahí muestran su auto, qué sé yo. Bueno, lo mismo pasa con los colectivos, ¿no? Hay distintos grupos, ¿no? Uno de los famosos, de no sé cuánto. ¿Pero qué son colectivos? ¿De niños? Niñas, ¿De niñas actuales o de los que ya actuales, no? actuales, nuevos, ¿Y se qué son? reclaman. ¿Los dueños de la empresa o los colectivos? Me imagino yo que los choferes mismos, ¿no? O Yo los creo dueños que también. La verdad que no lo sé, porque yo no tengo A electro. veces es más el colectivo, el chofer es el que pide más que... Puede ser, lo que pasa, yo me imagino que a los choferes les permitirán tunear un poco, ¿no? Claro. Los colectivos. Algunos sí, ayer me subí a uno.